Si hablamos sobre placas de video, hoy en día es fija que se te van a venir dos nombres a la cabeza. Por un lado AMD y por otro Nvidia. Ya sea que tengas gráficos integrados o una tarjeta de video dedicada, es casi seguro que el chip fue diseñado por alguna de estas dos empresas. Muchas veces los usuarios participan en acaloradas discusiones sobre qué placa de video es mejor para jugar, cuál rinde más a la hora de editar o simple y llanamente cuál ofrece más cosas por el menor dinero posible. Pero independientemente que seas del equipo rojo o el verde, podemos estar de acuerdo que hoy en día la hegemonía que ejercen estos dos fabricantes sobre los chips gráficos es absoluta. Ahora vos podrás decirme, banca flaco, pero mi placa es de Asus, o MSI, o Gigabyte, o cualquiera de estos nombres que invadieron el mercado en los últimos años. Pero eso es un error conceptual, porque ellos no fabrican el chip gráfico, sino que simplemente le compran la licencia a Nvidia o a AMD y fabrican su propia tarjeta. Es decir, pueden elegir cuántos coolers va a tener la placa, si lleva o no RGB, qué frecuencia base va a tener y cómo se va a manejar la disipación de calor, entre muchas otras cosas. Pero el corazón de su producto, el chip que se encarga de procesar los gráficos, sí o sí lo va a fabricar alguna de estas dos empresas que te nombré anteriormente. Sin embargo, esta es una práctica que comenzó a suceder, te diría que a partir de los años 2000, pero si retrocedemos el reloj unos cuantos años, la historia cambia totalmente. Verán, a principios de los 90, todo aquello que estuviese relacionado con procesamiento de gráficos prácticamente estaba destinado a la industria cinematográfica, ya que los equipos necesarios para estas tareas eran realmente caros y ningún usuario promedio podía acceder a alguna de estas. Pero hubo una empresa que entendió que el futuro de las computadoras eran hogareñas y no las que tenían los grandes estudios. Es por ello que se aventuraron a diseñar un chip gráfico muy accesible y esta empresa tiene nombre y apellido. Se llama 3D FX. Para poder hablar sobre 3DFX, primero debemos entender el contexto por el cual se vio atravesada una empresa tan grande como Silicon Graphics. Ellos se encargaban de producir estaciones de trabajo extremadamente potentes, capaces de generar gráficos en 3D muy avanzados. Principalmente eran usados para crear efectos especiales tanto en películas como así también en series de televisión. Como dato de color, si viste Jurassic Park seguramente recuerdes esta escena. Bueno, justamente eso era una función que tenía en la computadora en la cual nos permitía ver de forma gráfica los archivos que teníamos almacenados en la misma. Así que ya te darás cuenta de lo importante que era esta empresa. Te digo más, en 1992 firmaron un contrato con Nintendo para fabricar el procesador que más tarde llevaría a la Nintendo 64. Pero así como hizo muchas cosas bien, también tuvo ciertos inconvenientes a medida que los años pasaban, principalmente porque no lograron diversificar sus productos. Quiero decir, sí, la estaban levantando en pala, y esto gracias a que los grandes estudios de cine y de televisión adquirían sus productos, pero al enfocarse solamente en estos, estaban quedando afuera de algo mucho más grande como ser las computadoras hogareñas, un segmento que tiene un potencial enorme. Es debido a esto que muchos empleados de Silicon Graphics abandonaron la compañía para formar otras empresas que pudiesen brindar este tipo de soluciones. De esta manera, en 1994, Ross Smith, Scott Sellers y Gary Taroli crearon 3DFX, y como toda empresa ambiciosa que recién acaba de crearse, necesitaban financiamiento. Pero recordemos que esto es 1994, así que olvídate de crowdfunding o cosas por el estilo, porque la verdad no existía nada de eso. Igual tuvieron suerte porque Gordon Campbell, el presidente de Tech Farm, vio un gran potencial en 3DFX, por lo cual decidió invertir en la misma. Gordon tenía una vasta experiencia en el sector de los semiconductores, lo cual, combinado con la experiencia que podían llegar a aportar los ex empleados de Silicon Graphics, todo indicaría que el éxito estaba a la vuelta de la esquina. Si buscamos un top de los juegos más jugados en PC a mediados de los 90, sin lugar a duda nos vamos a encontrar con títulos como Doom o Quake, los cuales contaban con unos gráficos muy buenos para la época. No obstante, si queríamos ver esos gráficos de manera mucho más detallada o que el juego corriera mucho mejor, casi que obligatoriamente teníamos que cambiar el procesador. De hecho, son varios los que dieron el salto de un 386 a un 486 y posteriormente pasaron a un Pentium. Y esto es debido a que no existía nada que pudiese quitarle ese gran peso que llevaba el CPU sobre sus hombros. Es justamente por esto que comenzamos a ver la aparición de varias placas pensadas exclusivamente en el uso de gráficos 3D. Teníamos la Verge producida por S3 Graphics, lanzada en el año 94, la Envy One producida por Nvidia en el 95 o la Mystic hecha por Matrox en el año 96. Así que como verás, el nombre 3DFX aún no
había llegado a nuestros oídos, incluso parecía que podían haber llegado a quebrar debido a que ya se les habían adelantado en su propio juego. Pero algo a lo que hay que prestarle mucha atención es que todas estas plaquitas que te mencioné anteriormente o bien eran extremadamente caras o no podían exprimir todo el jugo que un título podía ofrecer. Para arreglar esta situación, el 7 de octubre del 96, 3DFX lanza al mercado algo que probablemente te suene. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Voodoo Graphics, una placa de video que hacía simple y llanamente procesamiento 3D. Esto le permitía trabajar en paralelo con tu procesador para poder producir gráficos mucho mejores y al mismo tiempo mantener tu setup actual. Es decir, ya no era necesario cambiar el procesador, sino más bien agregar una placa de video. Y a decir verdad, esto terminaba siendo mucho más barato, sobre todo si tenemos en cuenta que 3DFX ofrecía sus placas por un costo mucho menor al que te nombré anteriormente e incluso las doblaba en potencia. Pero cabe aclarar que la empresa solamente se encargaba de desarrollar dos cosas: el chip que producía toda la magia y la interfaz de programación de aplicaciones, o más conocida como API. Estas dos cosas que te nombré, por más simple que parezcan, fueron las que le garantizaron a la empresa un futuro prometedor. Por un lado, al vender los derechos de manufactura a otras empresas, pudieron enfocarse solamente en desarrollar nuevos productos sin tener que encargarse de todo lo que conlleva la distribución y la venta. Y por otro lado, en esa época, cada fabricante ofrecía con su placa de video una API, es decir, no solamente comprabas un pedazo de hardware, sino también uno de software. Y si el software que tu placa traía era malo, por más potente que ésta sea, no había forma de que funcionara bien. Pero 3DFX reinaría este apartado sin lugar a dudas con su API llamada Glide, la cual les dio una ventaja muy simple. Todos los gráficos que producían sus placas eran mucho más rápidos que la competencia y por un precio súper competitivo. Aparte, tengamos en cuenta que APIs como Direct3D de Microsoft no existían por aquellos años, con lo cual siempre ibas a quedar a merced de la API que tenga tu placa de video. Por ende, era importantísimo saber si tu GPU hacía que los juegos funcionasen sin problemas ni bien las sacabas de la caja, porque puede parecer una boludez lo que te estoy diciendo, pero recordemos que por aquellos años tuvimos un boom en la industria de los videojuegos y todos aquellos títulos que eran lanzados para PC debían funcionar con una placa de video. Entonces imagínate lo siguiente: ibas, te comprabas el Diablo 2 y este era compatible con Glide, te comprabas el Need for Speed y también era compatible con Glide, te comprabas el Tomb Raider, bueno, ya entendiste la idea. Con lo cual la supremacía de 3DFX era indiscutible. Ponete a pensar que Glide tuvo un total de compatibilidad con 130 títulos, sobrepasando totalmente cualquier otra API como OpenGL. A decir verdad, el panorama de la empresa era totalmente alentador. Ya para el año 98 no había dudas que estaban en su mejor momento porque los tipos no paraban de pegarla. Lanzaban placas de video cada vez más poderosas, dominaban el mercado y cuando empezaron a cotizar en bolsa, quintuplicaron su valor. Estamos hablando de que 3DFX llegó a valer más de 200 millones de dólares. Vos imaginate lo cagado se quita que estaban, que según las malas lenguas, estos tipos gastaban 50 lucas verdes por mes solamente en comida. Pero todo este momento hermoso por el que la empresa estaba pasando sería realmente fugaz, porque en un periodo no mayor a 2 años, todo se vino cuesta abajo. ¿Qué carajos pasó? Si todo venía tan bien, ¿cómo es posible cagarla de esta manera? Mira viejo, abrochate el cinturón porque vamos a dar un paseo por la ruta de las malas decisiones. Primero que nada, al estar en el mejor momento de su existencia, quisieron hacer con Sega lo mismo que Silicon Graphics hizo con Nintendo. Es decir, desarrollar el procesador gráfico para su próxima consola insignia. Y ojito, no nos olvidemos que Sega tenía en mente algo que era muy ambicioso, como en ese momento decirte la Dreamcast, la cual sería la primera consola en dar el salto a la sexta generación y que dependiendo de a quién le preguntes, esta iba a ser la más potente de su época. Por suerte para ellos, consiguieron que el proyecto prospere y en muy poquito tiempo firmaron contrato con Sega justamente para producir el chip gráfico la Dreamcast. Pero no mucho tiempo después, 3DFX tendría su primer desliz como empresa, ya que cuando tuvieron que hacer su oferta pública de venta, o dicho en otras palabras, especificar a los accionistas qué carajos estaba haciendo la compañía, se mandaron un cagadón. Resulta que por hacerse los picantes, se fueron de boca y hablaron sobre el contrato que tenían con Sega. Y acá es donde viene el problema, ya que todo esto estaba bajo acuerdo de confidencialidad, y como podrás imaginarte, a Sega no le cabió ni media lo que hicieron. Es por esto que terminaron resignando el contrato con 3DFX y se fueron con sus coterráneos de NEC, otra empresa japonesa que también podía producir chips gráficos. Y a esto se le suman otros problemas como ser su visión sobre el proceso de manufactura. Hace un ratito te dije que ellos solamente se encargaban de vender licencias de productos para que otras empresas puedan fabricar su tarjeta gráfica como ellos quisieran. Pero ahora querían tomar el toro por las astas y encargarse de absolutamente todo. Entiéndase por ello, crear el chip gráfico, montarlo en una placa de su propia autoría, diseñar el packaging, encargarse de la distribución para su venta, etcétera, etcétera. Pero esto era un cambio radical para la empresa
empresa, ya que cambiaban por completo su modelo de negocio y quizás no era el mejor momento para hacerlo. Estamos hablando que Nvidia avanzaba a pasos agigantados, al igual que otros fabricantes que existían por aquella época y que sin prisa pero sin pausa estaban serruchándole piso a 3DFX. Para ese entonces, la empresa anunció con bombos y platillos la Voodoo 3, la cual sería la próxima placa de video fabricada y vendida íntegramente por ellos. Este sería el producto que posicionaría a 3DFX como el indiscutido líder del mercado, pero que te cuento que cuando salió en el 99 dejó a muchos usuarios con un sabor amargo, ya que si bien era la mejor tarjeta gráfica, por un pelín igual, había ciertas funciones que no incluía, como ser soporte para texturas muy grandes o espacios de colores de 32 bits. Si bien la empresa argumentaba que esto era muy demandante para que un juego corriera bien, la realidad es que cuando vas a comprar una placa de video no es lo mismo que te digan que tiene 16 bits de espacio de color y unas texturas de 256 x 256 a que te digan que aguanta texturas de hasta 2048 x 2048 y 32 bits de espacio de color. Y eso es justamente lo que estaba ofreciendo Nvidia por el mismo precio con la Riva TNT2, una placa que había salido incluso un mes antes que la Voodoo 3. A esta altura, la empresa estaba contra la espada y la pared, ya que no habían generado las ventas que ellos querían y todo se estaba empezando a descontrolar. Y como para tirar más leña al fuego, en octubre del 99, Nvidia lanza la GeForce 256, una placa súper competitiva que no solamente superaría la Voodoo 3 por amplio margen, sino que la posicionaría Nvidia como líder indiscutible del segmento. Es en este contexto bastante caótico que la empresa decide apostar por dos proyectos bastante ambiciosos, siendo estos Rampage y Napalm. Respecto al primero, según ellos, esto sería el próximo salto en gráficos computarizados. Incluso si tardasen más de 24 meses en fabricarla, ellos decían que esto lo iba a posicionar súper adelante de la competencia. Pero el tiempo pasó y bueno, Rampage nunca sucedió. Generó millones de dólares en pérdidas para la empresa y una inversión increíble que tuvieron que hacer en investigación y desarrollo. Respecto a Napalm, esto terminaría convirtiéndose en las Voodoo 4 y 5, pero debido a varias demoras, para el momento en el que estas placas salieron al mercado, ya existían productos de Nvidia y de ATI que eran más baratos y mucho más rápidos. Si a todo esto le sumamos que Glide quedó obsoleto gracias a OpenGL y Direct3D y que además a principios de los años 2000 las computadoras que se vendían comenzaron a incorporar placas de video en vez de venir peladas y que se las tengas que poner vos, esto era un caldo de cultivo para el desastre. Es por todo esto que a 3DFX no le quedó más opción que aceptar la derrota antes de que sea demasiado tarde y poner en venta la compañía. Y mirá lo que son las vueltas de la vida, que a pesar de todas las ofertas que recibieron, los terminó comprando Nvidia, los cuales con todo el gusto del mundo se encargaron de sepultar la marca para siempre y condenarla al olvido más ingrato. Lo único que queda de lo que en su momento supo ser la mejor empresa de gráficos computarizados es su legado. Y hablando de legado, quiero tomarme el tiempo de agradecerle a Martín de 3DFX Legacy, que no solo me dio una mano con el guión para acercarles a ustedes esta historia, sino que aparte tiene un libro completísimo sobre todo esto que te conté. Con lo cual, si te gustó este video, dale una oportunidad al libro, que te puedo garantizar que te vas a caer de ojete con todo lo que te vas a encontrar ahí. Por mi parte, yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video.